Ha dado cuenta este Consejo de la existencia de quórum legal. Damos inicio formalmente a la sesión, para lo cual le solicito nos presente el proyecto del orden del día para la sesión. Con su venia, presidente, consejeras, consejeros electorales y representaciones de los partidos políticos, el proyecto del orden del día que se pone a su consideración es el siguiente. Como punto número 1, la lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2, lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. 3, mensaje del consejero presidente. 4, intervenciones de las y los integrantes del Consejo General. Y 5, declaratoria de conclusión del proceso electoral concurrente 2023-2024. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del proyecto del orden del día y denos cuenta del resultado de la votación. Con todo gusto, presidente, consejeras, consejeros electorales, se les consulta su voto en relación al proyecto del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias, presidente. Le informo que con 6 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad el proyecto del orden del día. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 3 y se refiere al mensaje del consejero presidente. Muchas gracias. Pues con el permiso de todos ustedes, integrantes de este Consejo General, me voy a permitir leer el siguiente mensaje. Buenos días, señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, integrantes de la Junta Ejecutiva, colaboradores del Instituto Ciudadanía Zacatecana. El día de hoy, con esta sesión especial, corresponde la declaración formal del término del proceso electoral local 2023-2024. Han transcurrido casi 11 meses desde el 20 de noviembre de 2023 que declaramos iniciado este proceso electoral local concurrente. A lo largo de este periodo, este Consejo General, los distritales y municipales, construimos y dimos seguimiento a cada una de las etapas y eslabones del andamiaje normativo relativas a la renovación del Poder Legislativo y de los 58 ayuntamientos del Estado. El compromiso, responsabilidad y experiencia institucional nos han permitido conducir 9 procesos electorales sin ningún conflicto postelectoral y cumpliendo con éxitos todas y cada una de sus etapas. Cada una de las etapas del proceso electoral local, precampañas, registro de coaliciones, escritos de intención de candidaturas independientes, registro de candidaturas, campañas electorales, jornada electoral, cómputos distritales y municipales, declaraciones de validez y entrega de constancias de candidaturas electas, contaron con la participación, seguimiento, crítica constructiva, confianza y en su momento con la interposición de las quejas y medios de impugnación legítimos por parte de las y los integrantes de este órgano colegiado. Actuamos y se tomaron acuerdos por este Consejo General con estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad y máxima publicidad. Con esta sesión, este Consejo General llevó a cabo un total de 63 sesiones, de las cuales 6 fueron especiales, 10 ordinarias y 47 extraordinarias, y en las cuales aprobaron 134 acuerdos y 21 resoluciones. En este proceso electoral local participaron 7 partidos nacionales y 5 partidos locales. Recibimos y resolvimos sobre la procedencia de 3 convenios de coalición que se presentaron. Iniciamos las actividades preparatorias del proceso electoral local con la convocatoria para integrar los consejos distritales y municipales, mismos que se instalaron en la primera semana de enero y en la primera de febrero, respectivamente. Previo a su instalación, se ubicaron, contrataron y habilitaron con acondicionamiento mobiliario, servicios básicos, telefonía e internet. Registramos a un total de 1,322 aspirantes a integrar estos consejos y designamos a
a 456 de sus integrantes. Cabe señalar que la mayoría de los integrantes de los consejos fueron mujeres. Los cargos a renovar en la pasada elección del 2 de junio fueron un total de 1,396 entre candidaturas propietarias y suplentes de diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de mayoría y de representación proporcional. El domingo 2 de junio se celebró la elección más grande en la trayectoria democrática del país, con un listado nominal de más de 98 millones de ciudadanas y ciudadanos que ejercieron su derecho al sufragio. Fueron 20,708 cargos en disputa en el nivel federal y local. Y en el territorio estatal tuvieron derecho a votar 1,265,939 personas. En lo que respecta a las solicitudes para el registro de candidaturas para las elecciones locales, fue aprobado su registro para un total de 9,374 personas, de las cuales 5,323 son de mujeres, que representaron el 56,81%, y 44,051 son de hombres, representando el 43,2%, y de las cuales 3,559, el 38%, fueron candidaturas de jóvenes. Recibimos 3 escritos de intención de personas que aspiraron a obtener una candidatura independiente, cumpliendo solo una con los requisitos de ley. En cuanto a las candidaturas de grupos vulnerables, registramos 20 pertenecientes a grupos indígenas, 77 a personas con discapacidad y 151 correspondieron a la diversidad sexual. Por primera vez se aprobó el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles, que tuvo como objetivo que la ciudadanía tuviera acceso a información sobre la trayectoria y las propuestas de las candidaturas a las presidencias municipales y de las diputaciones. De las 1,662 candidaturas que debían haber registrado información, 1,255 aportaron la información correspondiente, un porcentaje muy bueno. Durante el periodo de consulta de la información registrada en este sistema se tuvo un total de 41,922 visitas y o consultas. Para promover la exposición de las propuestas, diagnósticos y personalidad de las candidatas y candidatos, realizamos un total de 27 debates, 9 entre candidaturas a diputaciones y 18 entre candidaturas a presidencias municipales. Mi agradecimiento a las instituciones educativas y gubernamentales que nos brindaron el apoyo para la celebración de los debates en sus instalaciones, y por supuesto al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, que hizo posible la transmisión de los debates correspondientes a las presidencias municipales de Guadalupe y Zacatecas. En lo referente a la elaboración de la documentación y material electoral, el procedimiento de licitación fue mediante licitación pública nacional, enviándose los modelos aprobados para su producción de manera oportuna, lo que nos permitió recibir las boletas electorales con la debida anticipación, facilitando así su sellado, conteo, separación, integración de los paquetes electorales y su distribución a los consejos distritales y municipales. Se elaboraron un total de 2,800,630 boletas para diputaciones y ayuntamientos. Destaca la inserción en la boleta electoral de la fotografía de las y los candidatos a las presidencias y diputaciones. La experiencia institucional y de los propios partidos políticos y coaliciones en su implementación por primera ocasión debe llevarnos a su eficaz y oportuna inserción en las boletas electorales. En materia de interposición de quejas y denuncias, a partir del 20 de noviembre y hasta el 1 de junio se recibieron un total de 236 escritos de queja, de los cuales 218 corresponden a procedimientos especiales sancionadores y 18 a procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. También se recibieron 2 escritos en los que se denunciaron conductas probablemente constitutivas de delitos electorales, mismas que se turnaron para su atención a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Las conductas más denunciadas corresponden a propaganda electoral contraria a la norma electoral, actos anticipados de campaña y precampaña, uso indebido de recursos públicos, difusión de propaganda gubernamental
y promoción personalizada con el uso de recursos públicos. Con el objetivo de garantizar que las elecciones del 2 de junio del 24 se desarrollaran de manera libre y pacífica, ordenada, en la Mesa Permanente de Seguridad y Construcción de Paz, implementada por el Gobierno del Estado y a iniciativa del ciudadano gobernador, se aprobó el protocolo para definir el esquema de seguridad para las personas candidatas que contendieron en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos en el estado de Zacatecas, destacándose los acuerdos relativos a que la Mesa de Seguridad se encargaría de vigilar y dar seguimiento a la estrategia conjunta en materia de seguridad durante el proceso electoral, apoyando con seguridad a las personas candidatas que lo solicitaron. Cabe puntualizar que todas las solicitudes presentadas por las candidatas y candidatos fueron procedentes y tuvieron la custodia y protección de parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. En coordinación con la delegación del Instituto Nacional Electoral encabezada por el maestro Matías Chiquito Díaz de León, dimos seguimiento a los recorridos por las 1,779 secciones electorales para ubicar los lugares más adecuados para instalar las casillas electorales. Se aprobaron un total de 2,634 casillas, de las cuales 1,766 fueron básicas, 81 contiguas, 33 extraordinarias y 34 especiales. Cabe señalar que se registró un porcentaje de participación ciudadana el día 2 de junio del 59.93%. La capacitación e integración de las mesas directivas de casilla por parte del INE y las acciones de prevención y custodia previas y durante el día de la jornada electoral de parte de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano hicieron posible la instalación de la totalidad de las casillas electorales. En lo que respecta al PREP, que venimos implementando con nuestros propios recursos humanos e infraestructura informática y con buenos resultados desde el 2001, iniciamos con la integración del Comité Técnico Asesor del PREP, designando un ente auditor, ambos integrados en su mayoría por destacadas y destacados académicos de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Se actualizó el sistema tecnológico que es la base de su operación, contratamos y capacitamos el recurso humano que lo operó y realizamos con la supervisión del Instituto Nacional Electoral 3 simulacros generales que permitieron verificar su correcto funcionamiento. Por tercera ocasión, desde 2018, implementamos la digitalización de las actas de escrutinio y cómputo de casilla bajo el nombre de PREP Casilla, y por cuarta ocasión realizamos la digitalización de dichas actas para su publicación en Internet. El ente auditor del PREP también se integró por académicos de la benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. El PREP, como sabemos, comenzó a publicar resultados en la página del instituto a partir de las 20 horas del día 2 de junio. Sus datos fueron actualizados cada 20 minutos y se tuvo a 3 difusores oficiales. En la 65ª legislatura tenemos paridad. Ahí afortunadamente está garantizado, pero la representación de las mujeres en las presidencias municipales camina muy lento. Pasamos de 12 presidentas municipales a 13. Tendremos, por lo tanto, 45 síndicas y tendremos a un total de 300 regidoras de entre mayoría relativa y representación proporcional. De tal manera que, pues sí, ahí tenemos una asignatura, tanto el instituto, pero sobre todo los organismos políticos, los partidos políticos, para hacer posible que más mujeres lleguen a la representación en los ayuntamientos. El 5 de junio, fecha de celebración de los cómputos distritales y municipales, tuvimos en la historia del instituto el mayor número de recuentos totales derivados de la alta competitividad electoral, con diferencias menores al 1% entre el primero y segundo lugar. Realizamos 6 recuentos totales en el ámbito municipal, destacándose Villa González con una diferencia de 2 votos, Susticacán con 5 votos y Trinidad García de la Cadena con 8 votos. Los recuentos totales distritales fueron 2, en Ojo Caliente
con una diferencia de 65 votos, y el otro en Río Grande con una diferencia de 147 votos. Mi reconocimiento a las y los candidatos a las representaciones partidistas que permitieron desarrollar los recuentos parciales y totales en los consejos distritales y municipales en un ambiente, si bien álgido y ríspido, con paz, mesura y civilidad política. En materia de medios de impugnación de los cómputos distritales y municipales, declaraciones de validez y entrega de constancias de la elección, recibimos 72 medios de impugnación, atendimos 23 correspondientes a diputaciones de mayoría relativa, 20 de ayuntamientos de mayoría relativa, 6 de diputaciones de representación proporcional y 23 medios de impugnación por la asignación de regidurías de representación proporcional. Agradezco la cobertura y atención que prestaron al proceso electoral las y los periodistas y sus medios de comunicación. Fueron parte fundamental para que la ciudadanía se informara de sus etapas y participara en el mismo. Constituyeron el vínculo para que las propuestas de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas tuvieran visibilidad y fueran comprendidas o aceptadas por una ciudadanía que legítimamente exige más y mejor información. Mi reconocimiento y agradecimiento a los medios de comunicación impresos y digitales por cumplir con objetividad y profesionalismo la cobertura en las pasadas elecciones locales. Mi reconocimiento y agradecimiento a las y los consejeros electorales del Consejo General del INE y en particular a su presidenta, licenciada Guadalupe Tadei, por su apoyo y acompañamiento previo y durante el proceso electoral concurrente. Integramos un sistema nacional de elecciones que desde las primeras elecciones concurrentes de 2015, como sabemos, se ha venido perfeccionando y, por supuesto, que debe prevalecer. Sin duda, abriremos en el IES un periodo para la evaluación, ir a los detalles, los matices, mejorar los procedimientos y sistemas. En coordinación con el INE debemos, creo, evaluar la integración y funcionamiento de la casilla única. Creo que no está funcionando de manera eficaz la casilla única, sobre todo durante la jornada electoral. En esta elección, el IES volvió a demostrar su capacidad técnica y profesional para organizar elecciones. Lo anterior no es fortuito, es el resultado de un largo proceso de construcción institucional y perfeccionamiento de los procedimientos de profesionalización y capacitación de la estructura operativa del Instituto. Estamos convencidos que realizamos nuestro mejor esfuerzo por actuar con estricto apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Aprovecho esta intervención para expresar mi agradecimiento a las consejeras y consejeros de este Consejo General por su confianza, amistad, apoyo y colaboración. Asimismo, hago un reconocimiento a su trabajo profesional, meticuloso y dedicado. A la representación de los partidos políticos, mi reconocimiento ya que mantuvieron una actitud de respeto hacia esta autoridad electoral y en las deliberaciones de este Consejo General nunca acudieron a la crítica fácil, la calumnia o la descalificación del adversario. Mi agradecimiento al esfuerzo y empeño de las y los integrantes de la Junta Ejecutiva, a todas y todos los colaboradores del Instituto, a nuestros consejos distritales y municipales, al personal temporal que se incorporó en las distintas actividades y momentos del proceso electoral, demostrando una vez más su lealtad, profesionalismo y compromiso democrático con Zacatecas. Mi reconocimiento y felicitación a las y los ciudadanos que por más de 16 horas estuvieron recibiendo el día de la jornada electoral la votación de sus vecinos, realizaron el escrutinio y cómputo y acompañaron a llevar los paquetes electorales a los consejos distritales y municipales. Gracias por su compromiso cívico. Una vez concluido el proceso electoral local 2023-2024, este Consejo General, por mandato constitucional, tiene carácter permanente y por consiguiente continuaremos desarrollando nuestros fines, contribuir al desarrollo de la vida democrática, promover, fomentar y preservar el fortalecimiento democrático del sistema de partidos en el Estado, promover, fomentar y preservar el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones
velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, difundir la cultura democrática con perspectiva de género, enfoque de igualdad sustantiva y paridad entre hombres y mujeres, entre otras tareas. Las y los zacatecanos con su voto decidieron qué fuerzas políticas ganan o pierden, refrendaron continuidad o alternancia en los gobiernos municipales. Asimismo, decidieron qué diputada o diputado, presidenta o presidente municipal refrendaba su elección consecutiva. En la democracia no se gana ni se pierde para siempre. A las y los 30 diputadas y diputados de la 65ª legislatura, a las y los integrantes de los 58 ayuntamientos del Estado, les deseamos desde el IES el mayor de los éxitos en sus encargos y tareas. La contienda electoral quedó atrás. Es la hora de gobernar para todas y todos. Deben alcanzar los acuerdos y consensos que le den aliento y rumbo al Estado y sus municipios. Enhorabuena, que sea por el bien de las y los zacatecanos. Está abierto el uso de la palabra por si alguien desea intervenir. ¿Perdón? Ok. Bien, señor secretario ejecutivo, es en el siguiente punto. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el número 4 y se refiere a las intervenciones de las y los integrantes del Consejo General. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Bien, señoras y señores integrantes del Consejo, está abierto el uso de la palabra por si desean intervenir. Iniciamos con la ingeniero, con las damas. Adelante, ingeniero Verónica Lamillo. Muchas gracias. Muy buenos días, con el permiso del consejero presidente, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, secretario ejecutivo, maestro Jorge Chiquito Díaz de León, consejeras, consejeros, muy buenos días, compañeras y compañeros de los representantes de los partidos políticos en el Estado. Bueno, no sé si haya llegado alguien del Poder Legislativo, pero aún así los saludo desde aquí. Amigas de los medios de comunicación, invitados especiales, tengan todos un buen día. Para el Partido Acción Nacional es grato llegar a esta sesión de clausura del proceso electoral 2023-2024, en la conclusión de un proceso democrático de nuestro Estado. Este evento simboliza el deber cumplido del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, los partidos políticos, la ciudadanía y los tribunales electorales, tanto locales como del Poder Judicial de la Federación, una vez conformada e instalada la legislatura del Estado y la renovación de los 58 ayuntamientos de nuestra entidad. Hoy, un día después de la significativa fecha que conmemora el aniversario del Día de la Independencia, damos formalmente fin a la tercera elección concurrente de Zacatecas y la más grande de la historia de nuestro país. El pasado 2 de junio, los ciudadanos de Zacatecas tuvieron la oportunidad de influir decisivamente en el destino de nuestro país y de nuestro Estado. Así como es común en el inicio de cada proceso electoral, los partidos políticos aspiramos a una contienda democrática, caracterizada por el respeto, civilidad, la certeza, la legalidad, la independencia, la objetividad, la transparencia y la imparcialidad. También es común que al final del proceso electoral los partidos políticos hagamos una reflexión, puntuales manifestaciones del desarrollo de las etapas, la preparación de la elección, la campaña electoral, la jornada electoral, la emisión de resultados y, por supuesto, la declaración de la validez. En esta ocasión, nosotros valoramos un proceso electoral distinto a lo que hemos vivido con anterioridad. El proceso que hoy termina se caracterizó por ser brutalmente violento, totalmente inequitativo visto a todas luces, descaro y cinismo de la violación de las leyes y la Constitución.
Lamentablemente fuimos testigos de la intervención de agentes externos con intereses antidemocráticos del uso de recursos públicos en la promoción de candidaturas del oficialismo. Lamentamos todas las limitaciones presupuestarias en este instituto electoral, impuestas por el gobierno del Estado, que no haya sido un proceso electoral ejemplar, libre de controversias administrativas y deficiencias operativas. Es nuestro deseo expresar mi más sincero reconocimiento a todos los miembros de este instituto electoral, a las consejeras, los consejeros, pero sobre todo deseo reconocer el esfuerzo de todos los trabajadores, tanto permanentes como eventuales, de este instituto. Por su labor es fundamental para el pleno desarrollo de nuestra democracia y para el bienestar de nuestro Estado. Quiero reiterarles que en la congruencia de nuestra doctrina les manifestamos que siempre podrán contar con el respaldo de Acción Nacional en la defensa de su independencia y autonomía. Reconozco y agradezco la representación del licenciado Gerardo Lorenzo Acosta Gaitán en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y al licenciado Alfredo Sandoval Romero en el INE por las aportaciones a este instituto y además presumir con mucho orgullo que sus representaciones ganamos el 100%, absolutamente todos los juicios impuestos por esta autoridad jurisdiccional electoral. Sus conocimientos han hecho que la democracia y la justicia se vea reflejada en las sentencias interpuestas por nuestro partido. Fue un proceso electoral por demás complicado, pasado por inéditos errores en los registros de nuestros ciudadanos que aspiraron a ocupar un cargo en la elección popular, tanto por la vía de mayoría relativa como la de la representación proporcional. Los reiterativos requerimientos de documentación entregados y cotejados. ¿Qué decir de los interminables procedimientos especiales sancionadores electorales? ¿Y los cómputos? Cómputos municipales y distritales realizados sin transparencia de resultados numéricos. En el libro de la historia de los procesos electorales en Zacatecas se debe tomar nota de que se exploraron nuevas formas de violar la ley, utilizando los servidores de la nación como promotores del voto, dedicados a la compra de voto, el uso indebido de programas sociales y la distribución de favores a cambio de promesas incumplidas por parte del partido gobernante. Un gobierno federal y estatal interviniendo descaradamente, aprovechándose de la necesidad y la pobreza de los zacatecanos. Es crucial cambiar el rumbo de nuestro país y de nuestro Estado, votando con convicción y sin influencias externas, con un órgano electoral capaz de endurecer la mano a través de los procedimientos especiales sancionadores y sin tribunales electorales consentidores y flexibles a los fraudes a la ley, cada vez con mayor frecuencia en las diversas etapas de las elecciones. En el Partido Acción Nacional abonamos para que el proceso electoral 2023-2024, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas se mantuviera garante de la legalidad y la certeza de la elección, evitando la parcialidad en los órganos electorales. Creemos firmemente en las instituciones como el IES y el INE y los tribunales electorales. Es imposible no hacer mención en esta parte de que en el PAN recurrimos a las instancias jurídicas para asegurar la certeza y la legalidad de las elecciones y así legitimar el voto ciudadano. Mantenemos el prestigio ganado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas. Sin embargo, no del actuar en la función y responsabilidad que tiene de juzgar con imparcialidad y apegados a derecho con lo que obraba en los expedientes. Los magistrados de la sala local, con todas sus letras, la magistrada presidenta Gloria Esparza Duarte y el magistrado José Ángel Yuen Reyes, que dieron claras muestras de estar del lado de los intereses personales y de partido, antes de la decisión expresada en las urnas por ciudadanos, actuando sesgadamente sin garantizar la legalidad del proceso,
y trastocando la confianza de la institución que representan. Afortunadamente, en una larga lucha jurídica, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación les corrige la plana y les da una lección de principios jurídicos y ética profesional. Lo dijimos en el inicio del proceso electoral. En este mismo recinto, si organizamos unas elecciones apegadas a derecho, el Partido Acción Nacional será el primero en reconocerlo. De lo contrario, será el primero en demandárselo. Nunca exigimos más, pero tampoco nunca exigiremos menos. Y así lo hicimos en todo momento. Acudimos a los órganos electorales para defender la voluntad popular, defender los triunfos de Acción Nacional y las posiciones que en su derecho correspondían a nuestro partido. Tener que acudir a otras instancias para defender las posiciones de las mujeres en las regidurías de los listados de representación proporcional y los escaños ganados en el listado plurinominal de las diputaciones locales, solo porque el Consejo General no actuó con perspectiva de género. Recordar que las mujeres tenemos piso, mas no techo. La designación de las curules se realizó sin respetar el procedimiento establecido para tal efecto en la propia ley electoral, ya que iniciaron con el paso final, lo que provocó una seria afectación en la integración de la legislatura, dejándonos en primer momento sin la posición número 2 de nuestra lista. Los mecanismos de registros de candidaturas deben de cambiar. Proponemos que se deban de realizar mesas de trabajo de las dirigencias estatales, las secretarías electorales y las coordinaciones jurídicas de los partidos políticos. El lineamiento general de registro de candidatura transgrede los derechos políticos electorales de los ciudadanos desde nuestra perspectiva. Aún más, las resoluciones de los acuerdos tomados por este Consejo General fueron incongruentes. Habrá que analizar debidamente la permanencia de dicho lineamiento. Y me pregunto, ¿de qué nos sirven las listas de las regidurías vayan encabezadas por mujeres en la representación proporcional si al final vamos a proponer a los hombres? En este entendido, es solamente un ejemplo de muchas de las cosas que podremos cambiar para bien. Considero que debemos dejar de lado la soberbia, reconocer nuestros errores y ponernos a trabajar de cara a los futuros procesos electorales. La seguridad en la contienda. Manifestamos la preocupación de los diversos acontecimientos suscitados en esta materia. Por primera vez tuvimos que tomar medidas para que algunos de nuestros candidatos tuvieran seguridad. Robo de urnas, saqueo de paquetes electorales, amenazas a nuestras candidaturas, intimidaciones, hostigamiento por parte de los elementos de seguridad pública, un exceso de aplicación de poder. Cierre, por favor, su intervención, señora representante. Claro que sí, con gusto. Termino nada más este párrafo. La persecución de la Fiscalía de Delitos Electorales. Quiero manifestar también la reforma al Poder Judicial. Ahí nosotros nos mantenemos en la lucha democrática, la libertad y por supuesto que este organismo electoral y todos aquellos del Poder Judicial sean autónomos e independientes. Quiero decirles que también vamos a trabajar juntos para que esto vaya bien y para que seamos una institución de compromiso y dedicación a través de las causas. Les deseo mucho éxito, consejeras y consejeros, en los próximos trabajos de este Consejo. Juntos seguiremos construyendo un Estado y un país democrático y libre, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora representante. Gracias. Tiene el uso de la palabra el consejero electoral, el maestro Arturo Sosa Carlos. Bien, muchas gracias. Este 17 de septiembre prácticamente se cumplen 7 años de mi designación como consejero. Lo refiero porque en este mi último proceso electoral me queda la satisfacción personal de que actué en ellos siempre sin filias y sin fobias, sin ser oficioso en extremo
y mucho menos omiso. Me quedo con la satisfacción del deber cumplido, porque el día 5 de enero dejaré de asistir a este consejo, este recinto. Mi gratitud para todos los trabajadores y trabajadoras, para mis colegas consejeros y consejeras, por supuesto para los dos presidentes con los que actué, el maestro Virgilio Rivera Delgadillo y el maestro Juan Manuel Frausto. Este proceso ha sido distinto en muchos casos y en muchas cosas. A pesar de ello, me quedo con 3 reflexiones que para mí son importantes y absolutamente esenciales para salir con la frente en alto de este recinto. Primero, el que la voluntad ciudadana se expresó con claridad y una vez más esa voluntad ciudadana no solamente fue respetada, sino defendida por este Consejo General, absolutamente. Segundo, que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de cuyo Consejo General orgullosamente formó parte, entrega, como siempre, y como es acostumbrado en su actuar, resultados transparentes, confiables y apegados a los principios rectores de la materia. Tercero, continuaremos haciendo lo necesario para que la sociedad zacatecana acuda a las urnas a renovar sus autoridades como corresponde a la función constitucional de Estado de garantizar elecciones libres, transparentes y confiables. Y continuaremos, lo repito, sin ser oficiosos en extremo, pero tampoco sin ser omisos en nuestro actuar, llamando a la ciudadanía para que acuda y utilice las herramientas necesarias para la renovación de sus poderes y también, por supuesto, en los mecanismos de participación ciudadana. No tenemos filias, no tenemos fobias, tenemos una alta responsabilidad que cumplir y que quede perfectamente claro. No lo hacemos ni en favor ni en contra de nadie, a pesar, en ocasiones, de manifestaciones inexactas, injustas y, sobre todo, faltas del mínimo respeto. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por su intervención, consejero electoral. Tiene el uso de la palabra el representante propietario del partido, suplente, perdón, del Partido Revolucionario Institucional. Sí, gracias, presidente. Gracias, presidente. Primero que todo, buenos días a todos. En primer lugar, solo quiero agradecer a quienes forman parte de este instituto electoral por todo el apoyo brindado para mi representada en el proceso electoral, quienes sin duda son pilares fundamentales para la construcción de la democracia, sea permanente, externando a los partidos siempre un trato de igualdad y respeto. Los procesos electorales cada vez son más complejos, puesto que las campañas se están desarrollando en un contexto de desilusión. Esto se refleja principalmente en los niveles de polarización y agresividad de las campañas en las que nos ha mermado el gobierno actual. Esto sigue siendo uno de los aspectos más complejos y controvertidos de los procesos electorales. Sin embargo, todo esto nos servirá de aprendizaje para el siguiente proceso, que sin duda será aún más complicado que este. A pesar de todos los obstáculos, podemos decir que el Instituto Electoral hoy concluye un proceso apegado a sus principios rectores de legalidad e imparcialidad, que lo ha caracterizado a lo largo de su historia. Por ello, el Partido Revolucionario Institucional reconoce su trabajo realizado en este proceso electoral, el cual se ha efectuado con éxito la renovación de los ayuntamientos y de los diputados locales. Muchas gracias por su compromiso, consejeras y consejeros. El PRI reconoce su profesionalismo y compromiso para que hoy podamos concluir de la mejor manera este proceso electoral. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, la maestra Brenda Mora Aguilera. Gracias, consejero presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Sin duda, cuando concluye un proceso electoral, terminamos con muchos aprendizajes, experiencias y retos, y esta vez no es la excepción. Este proceso electoral tuvo sus particularidades en algunos temas,
de relevancia, solo por mencionar algunos, ya se han mencionado otros. La aplicación por primera vez de la nueva fórmula de representación proporcional en diputaciones y ayuntamientos, y con ello la paridad, las renuncias de las candidaturas, nuestros procesos internos también de organizacionales en diversas áreas del instituto, la comunicación interna y externa, el presupuesto y las acciones afirmativas. Son algunos, ya se han mencionado otros, registros, cómputos. Son temas que se tendrán que analizar, modificar en su caso modificar, superar para contar con criterios definidos y claros que permitan avanzar y dar certidumbre a las etapas del proceso electoral. Sin embargo, sí quiero invitar a una reflexión muy importante. Todos los acuerdos que se han tomado por este Consejo, a veces por unanimidad, otras por mayoría, tienen como base el estudio, el análisis jurídico, la interpretación, los principios del derecho, el estudio de casos concretos y sobre todo la independencia y la imparcialidad. Nuestras decisiones, si bien pueden ser objeto de impugnaciones algunas veces, están precedidas de todo este análisis y discusión para determinar criterios y acciones. Nunca hemos dejado de cumplir con una norma. Ahí donde existe alguna ambigüedad o no existe disposición alguna, hemos realizado el análisis e interpretación amplia de derechos. Ahora bien, la función de los tribunales es precisamente dar claridad y establecer criterios firmes. Ellos determinan la verdad legal y hasta pueden inaplicar una norma si así lo consideran. Es decir, cada autoridad cumple su función y sus atribuciones en el desarrollo y conclusión de los procesos electorales. Esperemos que los procesos democráticos de elección en nuestro país sean cada día mejores, que garanticen la voluntad de la ciudadanía y sean ejemplo de evolución, de valores y de cultura democrática. No podemos ni debemos retroceder. Toda esta experiencia acumulada en las instituciones electorales se debe rescatar y valorar para construir un sistema más sólido y confiable. Finalmente, quiero agradecer a las representaciones de los partidos políticos por su acompañamiento en todas las etapas del proceso electoral, por sus opiniones y observaciones, por el trabajo que realizan y su responsabilidad. Agradecer a la Junta Ejecutiva, al personal de este instituto, al personal eventual que estuvo trabajando con nosotros, al órgano interno de control, por cumplir cada uno con su papel y su responsabilidad. A mis compañeras y compañeros consejeros por el trabajo en equipo que hacemos y el respeto a las diferencias que algunas veces tenemos, lo que nos ha ayudado a ver situaciones desde diversas perspectivas y tomar decisiones. No quiero decir que este será mi último proceso electoral, pero sí lo será como consejera electoral para el periodo que fui designada. Estoy muy agradecida con esta oportunidad profesional y de vida que tengo y que estaré cumpliendo hasta el último día. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera electoral. Tiene el uso de la palabra el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, consejero presidente, consejeras, consejeros y compañeros de los partidos. Debo cambiar el orden de mi intervención en el sentido de que me pareció por un momento que a lo mejor no les agradó mucho la intervención de la presidenta del Partido de Acción Nacional, de la licenciada Verónica Lamillo. Creo que es una intervención puntual y también creo que no debemos de callar lo que con mucho respeto también podemos señalar. En ese sentido yo sí quiero reconocer, entendemos perfectamente todos los que estamos en esta mesa que es una labor muy difícil, muy compleja, sobre todo la del registro de candidaturas, pero no dejo de reconocer y agradecer en el caso concreto del maestro consejero presidente Juan Manuel Frausto, del licenciado Guillermo Flores, el licenciado Juan Carlos Favela, que siempre han tenido toda la disposición y nos han dado todas las atenciones y las facilidades para que los partidos, incluso
no nada más nuestra representación, sino también los actores políticos de nuestro partido, siempre les dieron toda la información y el acompañamiento necesario. Entonces, muchas gracias, compañeros, por sus atenciones y por su apoyo. En este sentido también sí es importante hacer varias reflexiones. Yo, de manera muy respetuosa, también creo que voy a decir algo que todas las representaciones de los partidos piensan y no lo dicen. En este proceso en particular, sí hubo un poquito de deficiencias en el tema de los compañeros que se contratan de manera eventual. Como que en otras ocasiones yo creo que sí los capacitaban un poquito más para que hicieran el proceso en el Palacio de Convenciones de manera más ágil. La mayoría tenemos este problema porque no tenemos la disciplina que tienen los compañeros de Nueva Alianza, que ellos sí normalmente hacen su registro in situ. Ojalá todos lo hiciéramos así y nos evitáramos muchos problemas, pero bueno, también entendemos que la política a veces es de último momento las decisiones que en ocasiones se toman para los candidatos, entonces no se va a poder hacer como quisiéramos in situ. Entonces sí pedirles de manera muy respetuosa que en los subsecuentes sí tratamos de tener pues auxiliares en esa área un poquito más calificados, más despiertos, más comprometidos y capacitados. Por otro lado, pues también quiero reconocer la indicación que tengo de parte de mi presidente y de mi secretaria general, del licenciado Raimundo Carrillo, de la maestra Lupita Hernández, pues en el sentido de agradecer y reconocer el acompañamiento que tuvimos en este proceso electoral con el Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Carlos Peña, su dirigente, la maestra Norma Castorena, también su secretaria general. Entonces, por conducto del licenciado Aldo, un saludo para ellos. Y pues con el gusto de tener aquí a mi derecha a la presidenta del Partido de Acción Nacional, y por su conducto agradecerle pues a ella y a la militancia de su partido el acompañamiento que tuvieron a bien hacer a nuestros candidatos. Por otro lado, también el PRD, como lo sabemos, es un partido político que hoy se va a constituir como partido político local. Ya concluyó ahora sí el proceso, vamos a renovar la solicitud de la certificación del 3%. Y en ese sentido, pues también el PRD, seguramente su militancia va a entrar en una reflexión en el sentido de que hoy el PRD ganó 3 municipios, ganó el municipio de Jerez, el municipio de Ojo Caliente y el municipio de Cañitas de Felipe Pescador, y los ganamos sin coalición. Entonces, muy seguramente habrá de entrar en una reflexión nuestra militancia en ese sentido. Y bueno, también es importante destacar varias situaciones. También, como bien lo señaló la presidenta del PAN, a pesar de todas las injerencias del gobierno federal y del estatal, y a pesar de que a los partidos que somos de oposición se nos impone una carga pues imposible, porque nos tenemos que dedicar o a ganar elecciones o a tocar puertas o a acreditar estas situaciones ilegales que se han venido dando. Como bien lo señaló la dirigente Verónica Lamillo, pues también ya tenemos muchas formas de violar la ley o de buscarle, ¿verdad? Entonces hay partidos que son hasta expertos en cómo darle vuelta a la ley. Es importante aquí señalar, consejeras y consejeros, yo algunos días me ausenté porque estaba apoyando en la campaña a una candidata a diputada, entonces me ausenté de este Consejo General y no tengo claridad de cuántos municipios dejaron de asignar regidurías, porque entiendo, al menos en el caso concreto de Valparaíso, que no se asignaron regidurías. Y hay municipios también, como en el caso de Tepechitlán, que ahora el Consejo General pretende informar que una compañera que fue electa, que se le expidió su constancia de mayoría y que ya tomó protesta, por cierto, ¿verdad?, porque ya es un hecho consumado, pero ahora el Consejo General del IES le quiere informar que aquí no habrá registro de su candidatura, cuando en todo caso pues esa omisión no es atribuible a la candidata regidora. Entonces, sí hay cuestiones que esto mismo ocurrió seguramente por este tema que comenté al inicio del personal de apoyo, ¿no?, eventual. Pero sí es importante señalarlo porque de acuerdo a la Constitución Política del Estado, no debemos de dejar pasar por alto el contenido del artículo 41 y del 118, que en sus fracciones segunda y cuarta, en relación también con el artículo 126 de la Constitución, nos hablan de los casos en los que habría faltas absolutas de algún regidor. Entonces yo sí quiero en este momento solicitarle a este Consejo General que de manera institucional informe a la legislatura de esas vacantes de regidorías que no se asignaron, porque la Constitución, en las porciones normativas que ya señalé, señala de manera clara
cuántos integrantes tiene cada ayuntamiento, y este Consejo General dejó de asignar regidurías. Entonces, desde luego que interpretando la Constitución y a la literalidad de esta porción normativa que he señalado, pues es claro que la legislatura tiene que entrar a subsanar esta omisión del Consejo General, porque además el Consejo General tenía como medio para subsanar estas deficiencias o estas faltas de registro de los partidos políticos, debió haber analizado la jurisprudencia 17 del 2018 de la Sala Superior, que en lo que interesa de manera muy concreta señala que los partidos políticos pueden incluso, como todos lo sabemos, registrar planillas, aunque sean incompletas. Y en ese sentido, pues el castigo para ese partido político es que no van a llegar todos. Pero los partidos que sí registraron, entonces tendrían derecho a más plurinominales. Entonces, ojalá se pueda subsanar esta situación, porque los cabildos, pues todos lo sabemos, el ayuntamiento es la principal autoridad que tiene contacto con el ciudadano, es la autoridad cercana y sobre todo la autoridad que resuelve los problemas esenciales de la gente. Entonces, en ese sentido, sí solicitarles se informe institucionalmente por parte de este Consejo a la legislatura de todas esas vacantes que no fueron asignadas por este Consejo, a efecto de que el Congreso pueda estar en condiciones pues de declararlos, como en el caso de, como cuando hay consejos municipales. Yo fui integrante del Consejo Municipal Interino de la capital, entonces me queda muy claro por experiencia que a falta de un integrante del ayuntamiento, pues la legislatura lo tendría que designar. Y máxime pues que se dejó de observar esa jurisprudencia que teníamos la obligación como Consejo General de acatar. Por otro lado, también es importante, aunque sea reiterativo, y si no, pues en segunda ronda mi presidente, al cabo por eso no batallamos por tiempo. Entonces, hasta aquí por lo pronto le agradezco. Muchas gracias, señor representante, por su intervención. Tiene uso la palabra el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa. Buenos días, con el permiso de todas y todos. Terminamos un proceso electoral que formalmente inició el 20 de noviembre. Esto gracias a una reforma que, hablando en claro, no justificó a plenitud el cambio de fecha, ¿no? Pero bueno, iniciamos el 20 de noviembre y sobre la cual han transcurrido 272 días, pero que operativamente arrancó varios meses antes. Al cierre de este proceso electoral tenemos una nueva integración del poder soberano constituido en legislatura, así como 58 nuevas administraciones que han iniciado su periodo trianual. Pero la democracia no se agota en su vertiente procedimental, en su vertiente electoral. Eso sería una visión corta y limitada. Ahora corresponde la exigencia social del cumplimiento de los compromisos de campaña. Ahora viene la inspección de la ciudadanía sobre el desempeño de quienes accedieron a los cargos de elección popular en esta elección. La vigilancia sobre las acciones que habrán de emprenderse por parte de los ayuntamientos y sobre lo que se habrá de legislar por parte de las y los diputados. Las y los zacatecanos estamos en un proceso de concientización sobre nuestra participación activa en el quehacer público. Termina entonces un proceso complejo, un proceso disputado, como son los procesos electorales en nuestra entidad. Sin embargo, podemos decir a la ciudadanía que cumplimos, que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas cumplió garantizando la elección. Las y los zacatecanos pudieron hacer valer su derecho al voto. Y esto pese a los infundios sobre el actuar de la institución y de su Consejo General. El proceso electoral terminó y no es suficiente decir que hay que dar vuelta a la página. Y no lo es porque debemos abonar cada vez por una mejor política, por una mejor praxis política. Recordemos que quienes van a la contienda son los partidos políticos y los candidatos. Y no debemos excusarnos en los procesos electorales para fustigar a las instituciones democráticas. El cierre de este proceso electoral solo abre
las puertas a la reflexión. En un ejercicio de introspección institucional, reconocemos que el IES presenta grandes retos. Varios de ellos no son exclusivos de la institución, son retos que enfrentan nuestro sistema electoral y de partidos. Esos desafíos requieren el concurso de las fuerzas políticas, de los poderes, particularmente el legislativo, de las instituciones académicas. Tuvimos reformas, sí, pero no necesariamente las que se requerían, algunas de ellas rayando en lo ornamental y sin un análisis profundo y en conjunto con este órgano electoral, con los especialistas en la materia. Por ello, el llamado respetuoso a la legislatura a trabajar de manera conjunta y a los institutos políticos, a quien aprovecho para reconocer a sus representaciones en este órgano electoral por la vigilancia en este proceso electoral. Dentro de este ejercicio de introspección institucional y de estos grandes retos que he señalado, no son exclusivos de la institución, necesitamos dar el paso decisivo hacia el uso de las tecnologías de la información. Una y otra vez lo hemos mencionado y no dejaremos de hacerlo. Estamos frente al voto anticipado, mismo que debería ser bajo la modalidad electrónica. Ya se tuvo la modalidad electrónica para el voto de las y los zacatecanos radicados en el extranjero en la elección de gobernatura en el 2021. Es importante su implementación generalizada. Necesitamos romper la desconfianza y el tabú que nos genera. De igual forma, tenemos un modelo coordinado con la Autoridad Nacional que requiere revisarse. El número de recuentos parciales o totales incrementa. Es algo que debe llamarnos la atención en esa coordinación para la capacitación a funcionarios de mesas directivas de casilla. Necesitamos reescribir nuestra relación para que la ciudadanía participe en su integración. Se ha señalado de igual forma ya la agilización de los cómputos. En algunos aspectos la normatividad ha sido rebasada, tenemos un sistema de registros que requiere cirugía, así como la integración de los consejos electorales, su periodo de inicio, inicio de funciones. Ya se ha mencionado de igual forma el tema de la asignación de representación proporcional, la agilización, de los cómputos. Necesitamos una ley que vaya acorde a los modelos electorales pro persona y a favor de grupos históricamente discriminados, a los cuales debemos de buscar garantizar sus derechos político-electorales. Pero esa ley, recuerden ustedes, y ya se ha mencionado de igual forma aquí, fue aprobada por las representaciones, las diputaciones en la legislatura del Estado. Menciono algunos de estos temas, los menos de los que pudiera establecerse como necesaria de revisión y que, reitero, es necesario que vayamos en conjunto, en acuerdo, para las modificaciones necesarias que requiere la revisión al proceso electoral. Finalmente, no puedo dejar de reconocer el trabajo y el desempeño de este órgano colegiado, de las consejeras y consejeros, reconocer el profesionalismo y expertise de quienes ocupan estas consejerías, y mucho menos dejar de reconocer el trabajo del personal de este instituto, que con alto valor cívico mantiene un compromiso inherente con la institución, pero sobre todo con las y los zacatecanos para organizar elecciones libres, auténticas, periódicas y con ello la renovación de los cargos de elección popular. El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas nuevamente aprueba la tarea que le ha encomendado el pueblo de Zacatecas. Cumple a la ciudadanía de nuestro Estado, no sin dejar de reconocer las áreas de oportunidad que se tienen y que, como he dicho, no implica solo el órgano electoral. Por nuestra parte, habremos de tener la disposición absoluta para transitar a un mejor modelo electoral que eficientice los procesos electorales y la administración de los mismos. Sería cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, consejero electoral. Tiene el uso de la palabra el representante propietario del Partido del Trabajo. Gracias. Ya, he concluido. Bueno. Hace muchos años alguien dijo por ahí, lo hecho, hecho está. Ya aventaron a carambas a un señor por allá.
para que lo crucificaran. Bueno, parece que en esta sesión especial estamos hablando como una especie de foro, ¿sí? Y bueno, y ciertos reclamos que queremos hacer, que a lo mejor no son las instancias. Por alguien dijo por aquí, pensamos pero no decimos, más bien ya no pensamos ni decimos, ¿sí? Está medio complejo. Pero bueno, por nuestra parte el Partido del Trabajo, independientemente de todo, ¿sí? Está conforme, por lo menos legalmente, de los resultados que hayamos obtenido. Y eso ya lo sabemos. La ciudadanía nos ha puesto en nuestra exacta dimensión. A pesar, fíjense, hace tiempo vino un representante de un partido político aquí cercanito, vino a hacer un reclamo muy fuerte en contra del órgano electoral y tiene ahorita casi la gran mayoría de los diputados locales y los tachó de parciales, los tachó de corruptos, no obstante, tienen la mayoría. Entonces, aquí la reflexión que hago es la interpretación que le damos nosotros a la norma jurídica electoral es de acuerdo al momento en que nos encontramos. Sí, yo recuerdo los devenires que tuvimos, los abates jurídicos y políticos de todo que ha atravesado ahorita, por ejemplo, el Partido Acción Nacional. Sí, nosotros batallamos muchísimo. Nosotros llegamos a decir que contra la impunidad no hay ley. Contra la impunidad no hay ley. Fíjense nomás. Sí. Entonces, pues ahora sí tenemos que llegar a la última instancia. Y tal vez ahí nos hubiera dado la razón jurídica. El Partido del Trabajo, por nuestra parte, ¿verdad?, agradece a todas y a todos, ¿sí?, el haber llevado a cabo esta otra etapa, este otro proceso electoral concurrente. Sabemos lo difícil, lo intrincado, lo complicado que es. Sabemos los obstáculos, los tentáculos de la corrupción que existen y han existido y que no podemos abatirlos, no podemos combatirlos. Parece que matamos una serpiente y aparece otra mayor, fíjense nomás. Está muy complejo. No obstante, me sumo a todas y cada una de las intervenciones que se han tenido aquí para que nosotros tratemos de hacer o de llegar a crear una norma jurídica no exacta ni perfecta, sino una norma jurídica que trate de convencernos a todas y todos los ciudadanos. Por mi parte, agradezco también a la ciudadanía que haya votado de manera consciente, de manera libre, porque una de las características fundamentales del voto es justamente esa, que haya un voto libre. Y nosotros sabemos, ahí sí pensamos, pero también decimos, pues no podemos demostrar, sí, la corrupción política que existe y la venta y la preventa de los votos, Es bien difícil demostrar, a pesar de tantos procedimientos especiales sancionadores. Sí. Por mi parte, el Partido del Trabajo, a todas y a todos, les agradece el habernos dado la oportunidad y que la ciudadanía nos haya puesto en la exacta dimensión electoral que hoy estamos. Muchas gracias. Y bueno, ya por último, dice el señor consejero, en la democracia no se gana ni se gobierna para siempre. Pero también sabemos que no es para siempre, desde luego, las monarquías terminaron, ¿sí? Pero la democracia se puede convertir en una dictadura, no por siempre, pero por mucho tiempo se puede convertir en una dictadura. Muchas gracias, Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias por su intervención, señor representante. Tiene el uso de la palabra el consejero electoral Carlos Casas Roque. Gracias, consejero presidente. Con su permiso, con el permiso de todas y todos. Muy buenas tardes a quienes el día de hoy nos acompañan en este recinto y a través de nuestras redes sociales. Sean todas y todos bienvenidos. Dentro de unos momentos, este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas declarará formalmente clausurado el proceso electoral local 2023-2024. Un proceso electoral en el cual padecimos de diversas vicisitudes, mismas que con espíritu democrático, ética, experiencia y responsabilidad, este órgano máximo de dirección, con el apoyo invaluable de las áreas ejecutivas y sobre todo del personal operativo, pudimos superar y así contar un proceso comicial más organizado con los más altos estándares de calidad. Una vez más, el IES protegió y garantizó el derecho político electoral de las mujeres y grupos vulnerables a acceder a los cargos de elección popular mediante acciones afirmativas a la que se aferró
y que finalmente fueron avaladas por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral con sus criterios de interpretación. Con respeto absoluto a los demás principios rectores de la función electoral, fue, es y seguirá siendo la legalidad y la imparcialidad los principios que rigen y caracterizan el actuar de este Consejo General y de toda la institución. A nombre del Instituto, quiero expresar un enorme agradecimiento a todas y todos los ciudadanos que nos acompañaron en la organización y vigilancia de este proceso electoral, a las y los funcionarios de casilla, observadores y observadoras electorales, supervisoras y supervisores electorales, capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, y a todas y todos quienes integraron los consejos electorales distritales y municipales, y sobre todo a la ciudadanía en general. De manera personal, reconozco el actuar de mis compañeras y compañeros que integran este órgano máximo de dirección. Sin dudarlo, puedo afirmar que a pesar de diversos señalamientos mediáticos sin fundamento alguno, jamás dejamos de conducirnos con estricto apego a los principios constitucionales que rigen la materia, dejando claro que la imparcialidad es un principio moral y de alta responsabilidad que nos caracterizará siempre. A las representaciones permanentes de los partidos políticos les reconozco su alta responsabilidad en su desempeño y que en la defensa de sus intereses político-electorales siempre actuaron con absoluto respeto hacia sus adversarios y hacia esta autoridad. No quiero despedirme sin expresar el más alto reconocimiento a todo el personal operativo del Instituto. Son ellas y ellos quienes, a pesar de las carencias de recursos materiales, humanos y financieros, han cumplido a cabalidad con sus funciones y han realizado todas y cada una de las actividades inherentes al proceso electoral con el conocimiento, experiencia y responsabilidad que el día de hoy nos permiten afirmar que con el trabajo conjunto, el voto de las y los zacatecanos expresado en las urnas fue respetado. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, consejero electoral, por su intervención. Tiene el uso de la palabra el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. Con su permiso, consejero presidente, consejeros y consejeras, representantes de los partidos políticos que nos acompañan, mi reconocimiento y agradecimiento por su trabajo al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, a la Dirección de Organización, a los consejos municipales y distritales por sus atenciones para el desarrollo del proceso electoral 2023-2024 concurrente, apegados con los principios rectores, con certeza, legalidad y transparencia, para garantizar la democracia en el Estado de Zacatecas y el derecho al voto. Es cuanto. Gracias por su intervención, señor representante. Tiene el uso de la palabra la consejera electoral, la maestra Sandra Valdés Rodríguez. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta sesión del Consejo General con la venia del presidente. Hoy culmina el proceso electoral local 2023-2024, un momento importante para nuestra democracia y participación cívica. Agradezco a todas las personas que integran este instituto electoral del cual formo parte, el compromiso y profesionalismo que se tuvo en cada una de las actividades desarrolladas en este proceso electoral, en el cual siempre se observaron los principios electorales de legalidad, independencia, certeza, imparcialidad, objetividad y máxima transparencia que rigen nuestra actuación. Cada una de las etapas que se llevaron a cabo estuvieron apegadas a las disposiciones de la materia y se observaron y se desarrollaron con todo profesionalismo. Agradezco a la ciudadanía que participó activamente en este proceso, ya sea ejerciendo su derecho al voto o contribuyendo en los distintos roles organizativos. Continuaremos con la etapa de revisión y mejora en nuestros procedimientos con el espíritu de compromiso que nos ha caracterizado como institución. Recordemos que la participación de cada uno de nosotros es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y a todos y a todas nos compete la mejora de nuestro sistema electoral. Sería cuanto. Gracias. Muchas gracias, consejera electoral. Tiene el uso de la palabra el representante propietario de Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes.
consejeras, consejeros, amigos de los partidos políticos y personas que nos acompañan. Desde Movimiento Ciudadano queremos tener y darles un reconocimiento total a toda la actividad realizada durante el proceso electoral, sobre todo a las estructuras que siempre mostraron disponibilidad y siempre atentas a poder tratar de solucionar cualquier situación que se presentó en el ámbito de todo el proceso. Y a los mismos consejeros por las orientaciones que nos hicieron el favor de darnos. Sin embargo, creo que es prudente porque este es el lugar donde quizás sea el único lugar y el momento en el que podemos hacer una serie de cuestionamientos y lineamientos hacia ciertas condiciones que se presentaron durante el proceso, porque no existe un foro o un lugar específico para poderlos hacer. Y yo creo que sí es prudente porque es la parte de cómo vamos a construir las cosas para un próximo proceso electoral, si es que aún subsiste el IES y no lo integra el Instituto Mexicano de Elecciones y Consultas. Pero por eso debemos estar atentos y ver cuáles son las posibilidades que tenemos precisamente para garantizar que un instituto como este tenga bases más sólidas y más concretas en su actuar electoral. Y en ese sentido tendríamos que pensar si realmente el diseño en el que está constituido el Consejo es funcional o no, o siempre van a quedar como una situación plenipotenciaria donde los consejeros son los que toman determinaciones a través de su voto, sin la participación del voto de cada uno de los institutos políticos. Eso se puede mediar, se puede ver la ponderación para que sean decisiones más democráticas y de alguna manera no estén a merced de quien en ese momento en la administración gubernamental puede ejercer presión para poder que los mismos consejeros en un momento determinado puedan ejercer presión para que tomen alguna determinación. Y en ese sentido, y en base a eso, tendríamos que ver si las estructuras que actualmente han estado operando dentro del instituto son funcionales o no. Porque podríamos ver, y fueron señalamientos muy puntuales que hicieron los demás compañeros, si realmente las estructuras a nivel de distritos y municipales realmente son eficientes y eficaces y si corresponden a la actividad puntual para los que son contratados. Porque muchas quejas y muchas de las inconsistencias que pudieron presentarse, en su mayoría, fueron por causa, quizás, de algunas deficiencias presentadas en esas estructuras. Por otro lado, también valdría la pena ver si dentro del aspecto administrativo, pues le corresponde venir nosotros a legitimar cuestiones administrativas que son de competencias exclusivas e internas del partido. Pues para eso creo que tiene un órgano interno de control que me imagino que ha de tener un programa de administración de riesgos precisamente para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos. Y si no lo tenemos, entonces valdría la pena dar una sacudida y ver cómo están las normas interiores del mismo instituto, ¿verdad? Para que en darse las condiciones, proponer una reforma electoral en la entidad para la próxima elección que nos permita pues tener la garantía de tener un proceso más transparente y más objetivo y no estar en niveles de subjetividad interpretando y decir que todo salió perfectamente bien, porque teniendo en consideración el informe que nos da el presidente, donde nos habla muy puntual de cuántos son las síndicas, cuántas son las regidoras, tendríamos que echar un vistazo qué pasó con las acciones afirmativas. De las acciones afirmativas realmente tenemos la contabilidad electiva donde nos podamos señalar cuántas personas de los representantes de los pueblos indígenas o cuántas personas de la comunidad están realmente integradas a las administraciones públicas. Pues evidentemente que son vacíos que de alguna manera tendríamos que explorar para garantizar realmente una inclusión de todos esos sectores. Pues si no, de lo contrario, el estar haciendo normas que están truncas y que de alguna manera no corresponden con la realidad actual, pues simplemente estaríamos vulnerando los derechos y la participación de la ciudadanía en términos más reales.
Finalmente, insistiríamos en algo que comentó, creo que el compañero del PRD, en cuanto a esa ausencia de lineamientos en los cuales podamos subsanar algunas inconsistencias, como la ausencia del registro de los regidores que le corresponderían a una fuerza electoral y el que no lograron quedar registrados. Creo que es el momento en que el instituto nos haga el favor de enviarnos a la legislatura precisamente el listado de cuáles son los municipios que están incompletos para que se proceda. Pero eso debió haberlo subsanado en un momento determinado el mismo instituto. Y así como esos protocolos, que es la falta, es una ausencia que existe en el instituto, hay una serie de protocolos que deberían de haberse implementado para poder evitar sobre todo esa polarización que en un momento dado se dieron en los municipios. Podemos poner, por ejemplo, en el mismo Zacatecas, podemos poner el mismo en el Loreto, ¿verdad?, donde realmente la intervención oportuna de los institutos políticos pudo aminorar quizás el impacto que pudo haber, en el que sí se influyó en la determinación final de la ciudadanía. Y finalmente, yo creo que todos tenemos que participar en la construcción de ciudadanía de alta intensidad, porque decir que la gente sale a emitir su voto de manera secreta, pues queda como cuestionamiento si realmente lo hace con voluntad propia o simplemente está influenciada por alguna dádiva de cualquier índole y de cualquier frontera. Muchas gracias, enhorabuena a todos y realmente mi respeto y reconocimiento. Muchas gracias por su intervención, señor representante. Tiene el uso de la palabra el representante suplente del partido Nueva Alianza Zacatecas. Muy buenos días a todas, a todos, con el saludo sincero de reconocimiento al consejero presidente Juan Manuel Frausto, con respeto y gratitud también al secretario ejecutivo, maestro Jorge Chiquito Díaz de León, estimados integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, autoridades electorales, presidentas y presidentes de partido, representantes del Poder Legislativo, medios de comunicación, ciudadanía que nos acompaña el día de hoy por redes sociales y en este espacio. Con agradecimiento, con reconocimiento para todo el instituto, desde don David, desde don Robert hasta nuestro consejero presidente, por la compleja y loable labor que desempeñan. El día de hoy concluimos el proceso electoral concurrente 2023-2024 y cerramos juntos un capítulo importante en la historia de la democracia de México y de Zacatecas. Somos conscientes y cada una y cada uno de nosotros sabemos lo que nos ha dejado, lo que se ha llevado y los aprendizajes que tenemos de este proceso que concluye este mediodía. No solamente son números, estadísticas, sino que sabemos deja muchas historias, muchos encuentros, desencuentros, sonrisas, lágrimas y emociones. A veces olvidamos que la democracia y la política la hacemos personas. Recordarlo y reconocerlo es una forma de humanizar y en consecuencia dignificar nuestra participación esencial en la construcción de un mejor país, de un mejor Zacatecas. Con honestidad, de admiración desde nuestro instituto político, queremos ser constante a todas y todos quienes contribuyeron a que las cosas sucedieran de la mejor forma posible. A todo el personal administrativo, operativo, tanto de base como temporales de este instituto político, del que nos declaramos y reiteramos aliados en la consolidación de democracia y participación ciudadana. En nosotros tienen y tendrán colaboración respetuosa por la defensa de las instituciones que guardan y deben guardar la libertad de la decisión de la ciudadanía. Gracias a la ciudadanía que contribuyó en distintos roles, funcionarios de casilla, a que los zacatecanos tuviéramos nuestro ejercicio libre y democrático. Reconocimiento, saludo a las casi 1,400 candidaturas entre titulares y suplentes que se convirtieron y que decidieron participar activamente
en este proceso como candidatas, como candidatos. Decidirse a participar activamente en la política de nuestro país es la mejor vía para construir el México que queremos. Es momento de dejar, amigas, amigos presidentes, los colores y los partidos en segundo término. Hoy, la esperanza que prometimos durante 60 días de campaña debe convertirse en una realidad, en la mejora de las condiciones de vida de mujeres, hombres y niños en cada comunidad, en cada barrio, en cada municipio, en cada distrito. No se puede mejorar lo que no se evalúa. Por ello, en la intimidad de nuestros partidos, del instituto e incluso en el ejercicio ciudadano de su participación política, habremos de hacer un balance y una prospectiva con mira siempre a que mejoremos en el siguiente proceso las áreas de oportunidad que sin duda estamos obligados a detectar. Debemos equilibrar y repensar la ingeniería, las razones de criterios, para que todas, y subrayo todos, mujeres y hombres, estén representados y que de manera sustantiva tengan la misma oportunidad de ser electos, sea por la vía de mayoría relativa y la de representación proporcional. Es urgente rediseñar un escenario donde los equilibrios de género sucedan de manera integral. Es urgente que los partidos políticos, la autoridad electoral y la legislación vigente otorgue las mismas garantías de participación y elección a mujeres y a hombres. Solo así la libertad y la participación ciudadana tendrán certeza de ser representada de manera eficiente y equilibrada. La voluntad de los zacatecanos se encuentra expectante. No tenemos margen de error y no podemos fallar. Es una oportunidad que no debemos defraudar. La confianza que otorgaron a quienes resultaron ganadores en los cargos de elección del pasado 2 de junio debe ser refrendada día a día, con trabajo honesto, disciplina y sobre todo humildad. En Nueva Alianza Zacatecas seguiremos trabajando para construir el Zacatecas que queremos, con un futuro confiable. Somos un instituto político que siempre privilegia y privilegiará el diálogo, el acuerdo, la unidad, y en quien pueden tener, lo dejo para todas y para todos, plena confianza de encontrar un aliado para la democracia, la igualdad social y el valor esencial que consideramos más importante en el México moderno, la defensa de las libertades. Enhorabuena para todas y para todos. Es momento de demostrar categoría política, civilidad y sobre todo reintegrar a las zacatecanas y zacatecanos el valor de su voto en acciones que sean visibles y reales para acercarnos al Zacatecas y al país que anhelamos, al Zacatecas que juntos debemos construir. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señor representante. Tiene el uso de la palabra el representante propietario de Morena. Gracias, presidente. Como resultado de este proceso electoral concurrente ordinario 2023-2024, a nivel federal se obtuvo lo prometido y lo que el pueblo mexicano pedía. Claro, estamos hablando de la primera presidenta de México que dará continuidad a la Cuarta Transformación. Y por supuesto, el tan anhelado Plan C con el Congreso de la Unión, en donde a la fecha ya se encuentra vigente la reforma al Poder Judicial. Cabe mencionar que esta es una de tantas reformas que se venían planeando y difundiendo por más de 8 meses. En cuanto a nuestro estado de Zacatecas, la coalición Sigamos Haciendo Historia y en lo individual, se obtuvo una importante cantidad de ayuntamientos, así como de diputaciones por ambos principios. Cabe mencionar que los lineamientos para el registro de candidaturas, este Consejo estableció de procedencia de registros consistente en la representación proporcional, donde se impuso que la planilla debería ir encabezada obligatoriamente por una mujer para cumplir con paridad y alternancia. De ninguna forma fue como se impuso, pues en la designación de representación proporcional para integrar los ayuntamientos no se atendió la paridad, mucho menos la alternancia. Como ejemplo derivado de una resolución de la Sala Monterrey, quien tuvo que hacer la designación cumpliendo con paridad y alternancia en un municipio.
Esperemos que las consejerías del INE sepan de ello, ya que estuvieron muy atentos de Zacatecas con el tema de paridad. Claro, se va a retirar lo que una consejera en su momento mencionó, que se apegaron a la ley electoral, lo cual me permito hacer mención de que por lo que respecta a nuestro movimiento, se enviará a la 65ª legislatura una solicitud de iniciativa de reforma a la ley electoral para que en próximas elecciones, ahora sí, este Consejo General garantice la paridad y alternancia por ambos principios y acciones afirmativas. Por último, se reconoce el trabajo de aquellas y aquellos que dignamente se apegaron a sus labores de este instituto. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Es cuanto. Muchas gracias por su intervención, señor representante. Tiene el uso de la palabra el representante propietario del Partido Revolución Popular Zacatecas. Adelante. Señora consejera, señores consejeros, compañera representante de los partidos, compañeros, personal del instituto. Pues primero quiero reconocer, como ya lo hemos hecho, el buen trabajo del Consejo y de todo su personal del Instituto Electoral, sobre todo su buena fe. Siempre nos atendieron de muy buena manera, aclarando todas nuestras dudas, y fue un excelente trabajo. ¿Qué nos queda a Revolución Popular Zacatecas en este proceso electoral? Pues bueno, como ya se ha dicho, fue un proceso electoral muy complejo, muy polarizado, con bastante violencia, aunque a veces no se quiera reconocer, con el uso indebido muy evidente de los recursos públicos, la promoción personal con el uso de los recursos públicos y sobre todo un proceso electoral muy inequitativo, también como ya se dijo. Eso por lo que se refiere hasta el día de la jornada electoral. Posterior a ello, pues un proceso muy interesante en los tribunales, con decisiones en su mayoría no por unanimidad, muy cambiantes de una instancia a otra, como lo fue en el caso de las acciones afirmativas, en el que el IES dice que las plurinominales son para las mujeres, el TRIG es para los hombres, Sala Monterrey creo que para los hombres, y la Sala Superior para las mujeres. En el caso de la asignación de diputaciones también, pues ya los tribunales nos clarificaron cómo debía ser. Aún así siento que se quedaron algunos temas pendientes. Creo que se cometió un error muy claro en la asignación de regidurías de RP, no solo en cuanto a la cuestión de género, sino creo que en el primer paso que se hizo para determinar quién tenía derecho a ellas, se incluyó a los partidos políticos que no registraron candidaturas, y eso originó que hoy tengamos ayuntamientos incompletos. Creo que desde el principio, desde el primer paso, se debió dejar fuera a los partidos políticos que aún habiendo alcanzado el 3%, no registraron candidaturas, y no se hizo. Entonces, nosotros no impugnamos porque no nos alcanzaba aún con todo y eso, pero pudieron haber quedado completamente los ayuntamientos si se hubiera hecho una buena distribución. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Bueno, pues porque nos queda mucho por hacer en este proceso, en este derecho electoral tan cambiante, ¿verdad? Y bueno, creo que es el momento de analizar, no solo desde el punto de vista legislativo, sino desde la aplicación en este momento de la norma, la cuestión de los partidos políticos de nueva creación. Parece que se ha normalizado el hecho de que se registra un partido y pierde su registro. No hay variante y es lo que esperamos y es lo que sucede. Es el momento de preguntarnos qué está pasando. Es el momento de preguntarnos si es necesario hacer una adecuación, como lo ha sido en todas las aristas del área. Es momento de analizar las normas que regulan la participación de los partidos políticos de nueva creación. Y desde ahora, la aplicación de las normas vigentes. Nosotros daremos la lucha legal, daremos la batalla legal, pediremos que se inapliquen aquellas disposiciones
que nos establecen como requisito el tener el 3% para conservar el registro por la inequidad que ya hemos mencionado. En particular, la cuestión del 70 y 30, desde nuestro punto de vista, desde el momento en que solamente se le da participación del 30%, ya es claramente inequitativo, evidentemente inequitativo. Imposibilita una contienda igual entre los demás partidos que reciben prerrogativas del 100%. Entonces, pues, aún así estamos contentos con nuestra participación, agradecemos a la ciudadanía que creyó en nuestro proyecto y reconocemos, como ya se dijo, el buen trabajo y la buena fe de este instituto electoral. Sería cuanto, muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señor representante. Con esto cerramos una primera ronda, abrimos una segunda ronda. Tiene el uso de la palabra el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática. Nada más para atender a mi maestro Jaques, yo creo que este es el lugar, licenciado Jaques, porque no veo cuál otro lugar. Nosotros no acostumbramos a comentar en la prensa, ¿verdad? Entonces, aquí lo que queremos comentar es la reflexión, me uno a la reflexión que hace el representante de MC, porque creo que pues para eso esta sesión. Hoy concluye el proceso electoral, entonces hoy cabe la reflexión de lo que pasó en este proceso electoral. Y es una reflexión que a lo mejor si usted no está de acuerdo, pues también se le respeta, ¿verdad? Pero finalmente, si nosotros queremos seguir señalando, es importante lo que señala el compañero de Morena, en el sentido de que qué bueno que van a mandar una iniciativa para que sean los diputados, porque por ejemplo comenta el representante de RPZ, el tema del 70-30% del financiamiento público. Es un tema muy interesante lo que plantea, porque coincido con su comentario, efectivamente se podría interpretar que de origen ya hay una inequidad, pero también como lo señaló un consejero, pues el diputado Cepillo, que era el presidente de ese partido, todavía es, pues creo que el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, y él pudo a lo mejor haber modificado ahí la ley. Pero la reflexión que hace el compañero de Morena es importante, pero tienen que tener cuidado, compañero, porque yo se los dije a los consejeros cuando se aprobó el lineamiento, de que para qué nos van a imponer la obligación de poner en la pluri una mujer de candidata, si al momento de la asignación se la van a saltar por un hombre, cuando en mayoría sí tenemos el piso de 50% de mujeres. Entonces, a lo mejor ese comentario lo rescato porque dice el presidente del Partido Nueva Alianza, que efectivamente yo como hombre coincido desde luego con su comentario, en el sentido de que a lo mejor ya la paridad ya se alcanzó y a lo mejor ya habría, pero para eso fue esa ley electoral que se aprobó en el 2021 y que se aplicó por primera vez, bueno, se aprobó en el 2020, pero se aplicó por primera vez en este proceso. Entonces, ahí pues, vamos a quedar otra vez en la trampa, porque el problema no es la ley electoral. El problema es que el Instituto Electoral, en su lineamiento, nos impuso la obligación de registrar mujeres en la 1. Si el Consejo no nos hubiera impuesto esa obligación, pues no hubiera habido ningún juicio de los de las regidurías de mujeres que fueron saltadas, porque entonces nosotros hubiéramos puesto como partidos políticos a los hombres que eran candidatos a presidentes en la pluri 1, muy seguramente, y entonces pues hubiera habido ese ajuste natural sin necesidad de que el Consejo se saltara a las mujeres para cumplir con esa paridad, que desde luego está claro, y más con la sentencia de la Sala Superior, que esta porción normativa de la Ley Electoral del Estado pues es inconstitucional, y claro que se debería de modificar, y qué bueno que la mayoría pues que tiene esa posibilidad así lo haga. Por otro lado, pues también es importante y aprovechar lo que dice el maestro Arturo Sosa Carlos, en el sentido de que siempre actuó sin filias y sin fobias. Ojalá lo retomo porque pues creo que tengo la libertad de hacer comentarios de manera respetuosa y espero que eso no tenga repercusiones en ninguna de sus decisiones, ¿verdad? Desde luego que no las tiene y siempre han sido cordiales y bueno, te decía la consejera Brenda Moro, que cada autoridad elige cómo aplicar las normas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso yo creo que la reflexión cabe en el sentido de, pues no bastaría lo de la ley electoral, porque aquí el tema sería que el Consejo General luego impone un lineamiento que a lo mejor es contrario
a la ley electoral y que a lo mejor al final ni siquiera lo van a aplicar, como fue el caso. Impusieron un lineamiento y al final no lo siguieron su lineamiento, siguieron. Pero que difiero con mucho respeto de lo que menciona el licenciado Carlos Casas, en el sentido de que sí hubo acciones afirmativas que se implementaron, pero al momento de registrar candidaturas, pero al momento de asignar no se implementó, se dejó de implementar. Entonces, pues ahí sí hubo esa incongruencia. Señor representante, cierre su intervención. Sí, gracias, consejero. Y en el tema de la discapacidad, porque por ejemplo también venía la acción afirmativa de discapacidad, pero ustedes como autoridad tenían que haber revisado, yo me di cuenta hasta después, que hay una ley general de salud que viene muy detallado cómo se acredita una discapacidad. Ahí viene que incluso los médicos que certifican una discapacidad pues están enlistados en la Secretaría de Salud quién puede emitir un certificado de discapacidad. Y aquí pues no observamos esa situación, que es una ley, pues es general, es de obligación. Entonces, para concluir, hoy tenemos lamentablemente una diputada que se dijo discapacitada, que no lo es, que incluso el médico que la certificó ya la denunció por falsificar su firma, desconoce el documento. Y pues lamentable que en materia electoral hayan dicho los tribunales, vale más el documento que aquí se presentó, porque iba certificado por el IES, que el propio dicho del médico, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tenemos hoy. Sí, voy a concluir, presidente. Qué bueno que hoy tenemos, en lo que respecta a las regidurías, una sentencia de la Sala Superior. Ahorita que todavía no hay justicia por tómbola, se resolvió así y pues bueno, agradecerle nuevamente y desde luego, o sea, reconocemos la labor de todos los consejeros, todos somos humanos, todos tenemos áreas de oportunidad, no dejamos de reconocer y de agradecer a las y los integrantes de este Consejo General y desde luego al personal del Instituto por su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Señor Secretario Ejecutivo, favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejero presidente, le informo que el siguiente punto del orden del día corresponde al número 5 y es la declaratoria de conclusión del proceso electoral concurrente 2023-2024. Muchas gracias. Les pido, por favor, a las y los integrantes de este Consejo General, a las personas que nos acompañan, nos pongamos de pie para emitir la siguiente declaratoria. Hoy martes 17 de septiembre de 2024, siendo las 12 horas con 46 minutos y con fundamento en los artículos 124, numeral 1, fracción segunda de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, 27, numeral 1, fracción 84 de la Ley Orgánica y numeral 4, fracción octava del Reglamento de Sesiones de los Consejos Electorales, ambos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, declaro formal y oficialmente concluido el proceso electoral concurrente 2023-2024, esperando que los resultados de renovación de las y los integrantes del Poder Legislativo, así como de los ayuntamientos de la entidad por la vía electoral, sean por el bien del Estado de Zacatecas y de su ciudadanía. Tomemos asiento, por favor. Señor secretario, favor de continuar con el desarrollo de la sesión. Le informo, presidente, que el orden del día ha sido agotado. Muchas gracias, señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13 horas 12 con 48 minutos del día de hoy, 17 de septiembre de 2024, se levanta esta sesión agradeciéndoles a ustedes su asistencia y continuamos inmediatamente con la sesión extraordinaria. Buenas tardes, señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos, sean bienvenidos a esta sesión extraordinaria del Consejo General que da inicio siendo las 12 horas con 50 minutos el día de hoy, 17 de septiembre de 2024, para lo cual solicito al secretario ejecutivo verifique la existencia de quórum legal para sesionar.
Con todo gusto, consejero presidente, me permito pasar lista de asistencia para esta sesión extraordinaria. Se encuentran con nosotros el consejero presidente, el maestro Juan Manuel Frausto Ruedas, las consejeras y consejeros electorales, la maestra Brenda Mora Aguilera, el licenciado Carlos Casas Roque, el maestro Arturo Sosa Carlos, el licenciado Israel Guerrero de la Rosa y la maestra Sandra Valdés Rodríguez. Informar también que la maestra Yasmín no asiste a sesión, solicitando se le justifique su inasistencia. De las representaciones de los partidos políticos se encuentra con nosotros la representante suplente del Partido Acción Nacional, la ingeniera Verónica Lamillo Ortiz. Bien, se incorporará a la sesión el representante propietario del Partido Acción Nacional, licenciado Gerardo Lorenzo Acosta Gaitán. Del Partido Revolucionario Institucional, su representante suplente, el licenciado Aldo Adán Ovalle Campa. Del Partido de la Revolución Democrática, su representante suplente, el licenciado Néstor Michel Santa Cruz Márquez. Del Partido del Trabajo, su representante suplente, la licenciada Fátima Alejandra Pérez Sánchez. Del Partido Verde Ecologista de México, el licenciado Jaime Alberto Reyes Sánchez, su representante propietario. Del Partido Movimiento Ciudadano, su representante propietario, maestro Antonio Rivera Ruiz Esparza. Del Partido Morena, el licenciado Alexander Antonio Román Rosales, representante propietario. Del Partido Nueva Alianza Zacatecas, la licenciada Katia Guadalupe Tenorio Ulloa, representante propietaria. Y del Partido Revolución Popular Zacatecas, su representante propietario, licenciado Luis Menchaca Ordaz. Su servidor Jorge Chiquito Díaz de León, secretario ejecutivo. Conforme lo establece el reglamento de sesiones de los consejos electorales del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, me permito informar, presidente, que hay una asistencia de 6 consejeras y consejeros electorales con derecho a voz y voto y 9 representaciones de los partidos políticos con derecho a voz, por lo que existen quórum legal para llevar a cabo la sesión. Asimismo, se informa que están presentes las y los integrantes de la Junta Ejecutiva con derecho a voz informativa y nos acompaña la titular del órgano interno de control. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Toda vez que nos ha dado cuenta de la existencia de quórum legal, iniciamos formalmente la sesión, para lo cual le solicito nos presente el proyecto del orden del día para la sesión. El proyecto del orden del día es el siguiente, como punto número 1, es lista de asistencia, declaración del quórum legal. 2, lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. 3, proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba el cambio de horario de labores de la Autoridad Administrativa Electoral con motivo de la conclusión del proceso electoral local 2023-2024. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto del orden del día, por si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervenciones, señor secretario ejecutivo, favor de poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del proyecto del orden del día y denos cuenta del resultado de la votación. Con su venia, presidente, consejeras, consejeros electorales, se les solicita manifestar el sentido de su voto en relación al proyecto del orden del día. Quienes estén a favor. Presidente, con 6 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. Corresponde al número 3 y es el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba el cambio de horario de labores de la Autoridad Administrativa Electoral con motivo de la conclusión del proceso electoral local 2023-2024. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Favor de presentarnos lo más relevante de este proyecto de acuerdo y también denos lectura a la parte conducente del mismo. Con todo gusto, presidente. Resumiré en breve lo del proyecto de acuerdo. Señalar que el 20 de julio del 2023 este Consejo General aprobó el Plan Integral del Calendario de Coordinación de los Procesos Electorales Locales Concurrentes 2023 y 2024. 2023-2024. El 31 de agosto del 2023 el Consejo General también aprobó el horario de labores de la Autoridad Administrativa Electoral con motivo de la organización y desarrollo del proceso electoral local 2023-2024 para que entrara en vigor a partir del 11 de septiembre del mismo año con un horario de 9 a 15 horas y de 18 a 20 horas.
aunque el proceso electoral, como sabemos, inició el 20 de noviembre del 2023, este Instituto Electoral inició a desarrollar actividades tendientes al proceso electoral desde el mes de junio del 2023. En este sentido, el 14 de septiembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió los últimos medios de impugnación relacionados con ayuntamiento de mayoría relativa y regidurías de representación proporcional. El mismo día, este Consejo General sesionó para dar cumplimiento a las resoluciones de la Sala Superior y con esto quedaron resueltos los últimos medios de impugnación que estaban pendientes relacionados con el proceso electoral. En este sentido, el Consejo General considera oportuno regresar al horario de labores que venía desarrollando previo a las actividades del inicio del proceso electoral 2023-2024, con un horario de 8:30 horas a 16 horas de lunes a viernes. Me permito dar lectura a los puntos de acuerdo, presidente. El primero señala que en atención a la conclusión del proceso electoral local 2023-2024, el horario de labores de la Autoridad Administrativa Electoral será de las 8:30 a las 16 horas de lunes a viernes. Segundo, la modificación del horario de labores iniciará a partir del día siguiente a su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral. Tercero, se autoriza a la Junta Ejecutiva del Instituto Electoral para que realice las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo. Cuarto, publíquese este acuerdo y sus anexos en la página de internet del Instituto para los efectos a que haya lugar. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de acuerdo por si alguien desea hacer uso de la palabra. Tiene la palabra el consejero electoral, licenciado Carlos Casas Roque. Gracias, consejero presidente, con su permiso. Muy breve, nada más para hacer una propuesta de cambio al punto de acuerdo segundo, en el cual establece que la modificación del horario de labores iniciará a partir del día siguiente a su aprobación por este Consejo General. Proponer a este Consejo cambiarle a que la modificación del horario inicie a partir de la aprobación de este acuerdo y no al día siguiente. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, no existe disposición normativa alguna que obligue a que este acuerdo tenga que entrar en vigor al día siguiente y habiéndose agotado ya los presupuestos legales, que es la última sesión o la sesión donde se resuelve el último de los juicios, que esa ocurrió el día sábado pasado, y el acto formal de clausura del proceso electoral ocurrió hace unos momentos, por lo cual la nada nos lleva pedir que este acuerdo entre en vigor hasta el día de mañana. Solicito que se modifique y que entre en vigor a partir de este momento. Sería cuanto, gracias. Muchas gracias, señor consejero electoral. ¿Alguna otra intervención? De no haberla, señor secretario ejecutivo, favor de poner a consideración de las y los consejeros electorales la aprobación del proyecto de acuerdo, considerando la modificación que ha presentado el licenciado Carlos Casas Roques para el punto segundo del proyecto de acuerdo. Con todo gusto, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, les solicito manifestar el sentido de su voto en relación al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por el que se aprueba el cambio de horario de labores de la Autoridad Administrativa Electoral con motivo de la conclusión del proceso electoral local 2023-2024, con la propuesta señalada por el consejero Carlos Casas Roque en el punto de acuerdo segundo, en el que dice que la modificación del horario de labores iniciará a partir del siguiente, al día siguiente de su aprobación por el Consejo General del Instituto Electoral, para que quede a partir de su aprobación. Quien esté por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Presidente, le informo que el proyecto de acuerdo es aprobado por unanimidad, con 6 votos a favor, 0 en contra, y la modificación señalada por el consejero Carlos Casas Roque. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Favor de continuar con el desarrollo de la sesión. Le informo, presidente, que el orden del día ha sido agotado. Muchas gracias, señoras y señores consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 13 horas
del día de hoy, 17 de septiembre de 2024, se levanta esta sesión extraordinaria del Consejo General, agradeciéndoles a todos su asistencia y que tengan muy bonita tarde.